Quiero darle este lugar al pastor Martín Núñez. Un fuerte aplauso al pastor Martín Núñez. Él tiene la palabra de Dios esta mañana y también nuestro amado pastor tiene un testimonio muy poderoso. Yo no sé si hoy haya oportunidad, quizás en otra ocasión, pero él es un hombre de Dios que se siente. Yo he tenido el gusto de conocerlo a través de nuestra hermana Patti Esquivel, nuestra tía que está con el Señor. Y cuando lo conocí al pastor en una ocasión fui y yo percibí de él esa unción del Señor como pastor, también lo pude sentir. Así es que yo dije, tú tienes que venir un día, hermano, y predicarnos, y este es el momento que Dios nos ha concedido. Amén. Este es tu tiempo, hermano. Adelante. Gracias. Dios le bendiga, hermano. Sí, Dios le bendiga, hermano. ¿Cuántos están contentos? Es un honor el estar hoy con ustedes. Soy un pastor joven de 47 años. Y digo joven porque hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Hay jóvenes que se sienten como de 100 y hay no tan jóvenes que nos sentimos como recién sacados del refrigerador. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes. Mi nombre es Martín Núñez. Tengo desde 1997 que me alcanzó el Señor. Tengo 22 años casado con una mujer que todavía hace chile colorado, todavía hace mole, tortillas de harina. Sí, y tenemos 25 hijos. Le dije a mi esposa, si los hermanos no quieren salir a buscar ovejas, no te preocupes, tú y yo llenamos la iglesia. Tenemos 5 hijos. Tenemos una ya se graduó en la universidad, una carrera en pedagogía, y tenemos otros 2. Uno está estudiando derecho, otro está estudiando medios de comunicación. Tenemos 2 que están por graduarse de la preparatoria. Así que a pesar de todo me siento joven. ¿Por qué me siento joven? Por la oportunidad que tengo de servir al Señor. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos renueva, nos hace nuevas criaturas. Así que yo le digo a mi esposa, tenemos 22 años de casado, yo tenía como unos 23 por ahí, 24. Y yo le digo a mi esposa, cuando nos miramos, dijimos el uno al otro, la tierra prometida, ¿verdad? Y ha sido un matrimonio que hemos sido o somos caracteres diferentes, pero en Cristo somos uno. Tenemos una casa hogar donde trabajamos también con niños de la calle, y estamos muy contentos con lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Yo quisiera que abriera su Biblia conmigo ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. ¿Sí se escucha ahí atrás, hermanos? ¿Sí? ¿Sí se escucha ahí atrás? Gloria a Dios. La iglesia que pastoreamos, aquí está en Zaragoza también, se llama Unidos por la Cruz. Y hemos tenido muchas experiencias gloriosas al caminar, hermanos, con el Señor, como sé que también usted las ha tenido. Y yo quisiera compartir con usted el día de hoy una palabra de parte del Señor, ahí en el capítulo 16, y vemos el verso 15 en adelante. Dice la escritura, y les dijo o les preguntó. Les dijo, ¿verdad? Les dijo. Dice la escritura, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. Gloria a Dios. En mi nombre echarán fuera demonios. Dice la escritura, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos
sanarán. Padre, te damos gracias por la iglesia que tú has levantado, Señor. Gracias, Señor, por cada matrimonio, cada hogar, Señor. Gracias por cada joven, mi Dios, cada jovencita, mi Dios, cada niño, Señor, que tú estás, Señor, haciendo una obra gloriosa en sus vidas, Señor. Padre, pedimos que el poder de tu sangre, Señor, venga, Señor, y transforme una vida, Señor. Restaure un matrimonio, Señor. Si alguien, mi Dios, está batallando en una área, hoy pedimos a tu Espíritu Santo, Señor, que venga, mi Dios, y fortalezca, Padre, esa área en la que mi hermano o mi hermana, Señor, pudiera estar batallando, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por la gran comisión, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo quiero compartir con usted en esta tarde la gran comisión como la razón de mi existencia o nuestra existencia. ¿Por qué necesitamos cada uno de nosotros ser parte de la gran comisión? Bueno, no se trata solamente de cargar una Biblia o un libro y decir soy cristiano. Cuando nosotros llevamos la palabra a una persona o a un grupo, sea en un hogar, sea en un camión, sea en su escuela, sea en su trabajo, cuando usted comparte la escritura, mire, así como la semilla cuando cae a la tierra, nosotros no observamos lo que hay detrás del escenario. Se hace el agujerito, se deposita la semilla y luego se le echa poquita tierra, de una manera que en ocasiones no se puede explicar. Todos los nutrientes corren a abrazar esa semilla y la abrazan de tal manera que la misma tierra empieza a darle vida a aquella semilla. El agua, hermano, viene y refresca, digamos, el alma de aquella pequeña semilla, de tal manera que la hace sentirse agradable, y de una manera gloriosa aquella semilla se quiebra ahí abajo de la tierra, se parte, se rompe, y algo hermoso empieza a nacer del centro de aquella semilla. Y a lo mejor usted sembró la semilla y en el momento cuando fue a regar aquella semilla que había sembrado, no miró nada, y pasaron 2 días, pasaron 3 días, 4 días, y usted iba y regaba aquella semilla y decía, parece que no va a salir nada, parece que no va a suceder nada. Pero un día que se levantó y fue y regó esa semilla, se dio cuenta que la tierra no pudo detener lo hermoso que salió de aquella semilla, y se empezó a disparar. Aquello que empezó a salir de adentro de la semilla rompe la tierra y empieza a brotar. Entonces, cuando nosotros vemos aquello que está brotando, empezamos a darnos cuenta que aquella semilla empezó a dar vida. Cuando nosotros le hablamos a una persona la palabra, aquella persona recibe igualmente la semilla en su alma, en su espíritu, en su corazón, porque no transmitimos conceptos, transmitimos espíritu. Cuando nosotros le hablamos el evangelio a una persona, cuando a aquella persona se le deposita la semilla del evangelio, aquella persona puede sufrir un encuentro sobrenatural en el momento. Si es una persona que tiene problema de identidad sexual, puede ser que en el momento la palabra venga, hermano, y confronte a aquella persona, y aquella persona reconozca su error, y aquella persona diga, es cierto, estoy en un error, estoy cansado de vivir esta vida me ha dejado vacío, esta vida me ha traído dolor, esta vida me ha traído vergüenza, estoy cansado de vivir una vida de rechazo. Y aquella persona, entonces en su interior nace el deseo de levantar sus manos y decir, Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador, como mi Señor y mi Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida.
Y aunque usted no me crea, en una ocasión hubo un hombre en Ciudad Juárez llamado Daniel García, que lo conocían como Mónico, o antes de la sangre de Cristo lo conocían como Mónica. Era un hombre que duró 28 años en el homosexualismo. Y cuando él fue alcanzado por el poder del evangelio, este hombre le pasó lo que al hombre Hulk. Era un hombre con la ceja delineada, que cuando él iba y compartía su testimonio, cuando el Señor lo alcanzó, que ponían los pósters de donde él estaba vestido de mujer, hermano, yo le decía: Daniel, te veías más bonito de mujer que de hombre, tremendo. Entonces cuando él recibió el evangelio, hermano, yo fui testigo, la espalda le empezó a crecer como al hombre Hulk. O sea, vino un milagro sobrenatural a la vida de este hombre. Al poco tiempo este hombre, hermano, es lleno con el Espíritu Santo del Señor, y el Señor lo empieza a agarrar y empieza a predicar el evangelio y a hablarle a la gente, hermano, con denuedo del poder transformador del Espíritu Santo que había venido a su vida. Cuando alguien recibe el evangelio, hermano, y tiene un encuentro sobrenatural, que la persona podría ser un asesino como lo era yo, pero cuando viene el poder del evangelio, hermano, viene y limpia nuestro interior, viene y transforma nuestra mente, viene y transforma nuestros sentimientos, viene y transforma nuestras emociones, viene, hermano, y sana el autoestima de cualquier persona. Cuando nosotros le hablamos el evangelio a una persona, no solamente estamos alcanzando una alma, estamos cambiando todo el entorno de un hogar. Imagínense las madres que se pasan horas y horas sentadas porque su hija salió con sus amigas y no ha regresado de nuevo al hogar. Hay madres que fueron semanas, meses, y ya no volvieron a ver a sus hijas. Yo en ocasiones he pensado, si alguien se hubiera aferrado conmigo cuando yo era más pequeño y me hubiera predicado el evangelio y hubiera sido agresivo con el mensaje de la salvación, probablemente yo no hubiera sido la persona que fui. De 47 años que cumplo mañana y que tengo la bendición de predicar hoy aquí con ustedes, de 47 años que estoy por cumplir, hermano, 21 años de mi vida estuve adentro de la cárcel. Mi madre fue adicta a toda clase de drogas. Mi madre terminó con la vida de mi padre, lo mató a puñaladas. Estuvo 4 años en la penitenciaría de la Oro y 16 de septiembre. Cuando llegamos a ese lugar, yo tenía 2 años de edad. Entramos a ese lugar, a mi madre le dieron permiso de tenerme con ella, una joven 15, 16 años, sus padres adictos a las drogas, de los tirilones de aquel tiempo. Entonces cuando entramos a la penitenciaría, que empiezo a crecer, hermano, sin la oportunidad de estar en un hogar integrado, sin la oportunidad de tener un padre o una madre ejemplar, sin tener a alguien que me levantara en la mañana y me pudiera alistar para llevarme al kinder o a la primaria. O sea, al haber crecido en medio de prostitutas, asesinos, homosexuales, drogadictos adentro de una cárcel, cuando tenía como unos 6 años, hermano, que estábamos en la penitenciaría de la Oro y 16, en la antigua cárcel de piedra, cuando hacen el Cerezo, el Barranco Azul, somos trasladados de ese lugar hasta aquel lugar. Y al llegar a aquel lugar era como una ciudad más grande, hermano, donde muchos, hermano, querían perder el tiempo de diferentes maneras. Mi madre se metió a una maquila de cupones, luego le hicieron maquila de costura, pero mi madre no dejaba la droga, y yo empecé a crecer en medio de ahora de aquel penal. Después vienen 3 hermanos míos que nacen adentro de la cárcel. Yo tenía como unos 7, 8 años
años, mi madre se quedaba dormida después de usar tanto Resistol 5000 adentro de la cárcel, y yo iba y agarraba aquellos trapos de Resistol a ver qué sentía mi madre. Y cuando empecé a poner aquellos trapos de Resistol, es como si más me estuviera hundiendo en la vida que vivían. ¿Sabe, hermano? Empecé a experimentar a corta edad, hermano, el usar la droga. Y a lo mejor alguien podría pensar, ¿y por qué no murió si estaba tan pequeño? ¿Sabe por qué no morí? Porque había un propósito del Señor para mi vida, porque en los cielos ya el Señor había, hermano, dicho mi nombre. No morí, hermano, porque mientras el Señor, yo estaba en ese lugar, Él tenía cuidado de alguna manera de mi vida. Empezamos a crecer, mis hermanos también, adentro de aquella cárcel. Después de estar 8 años, hermano, 8 años y medio adentro de la cárcel por la muerte de mi padre, salimos una pequeña familia de delincuentes. Había veces que yo lloraba y le decía a mi madre: oye, madre, que nunca vamos a salir de aquí, esto va a ser toda nuestra vida. Y mi madre volteaba y miraba aquellas paredes con púas y decía: un día nos vamos a ir y nunca más vamos a regresar. Pero cuando salimos de la cárcel, esto era un mundo totalmente extraño y diferente al que nosotros conocíamos. Era un mundo en el que no habíamos crecido, en el que no nos habíamos estado desarrollando o desenvolviendo. Nuestro mundo era adentro de la cárcel donde nosotros pertenecíamos. Mi madre se fue, nos dejó abandonados con mi abuela. Mi abuela seguía usando drogas, mi abuelo ya había muerto. ¿Sabe? Empezamos a tener que salir a robar para traer dinero a la casa. Empezamos a robar para traer comida a la casa. Una vida bien difícil, hermano, una miseria, una pobreza, porque había una maldición generacional en nuestro hogar. Como probablemente alguien esté viviendo esto. Mis abuelos eran drogadictos y asesinos, mis padres drogadictos y asesinos, y ahora nosotros estábamos envolviéndonos en una vida delictiva afuera de la cárcel. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros llegábamos con comida, con mandado a la casa, nosotros ya lo que queríamos era salirnos de la casa, no queríamos estar ahí. ¿Por qué, hermano? Porque no había esperanza, porque no había algo que nos abrazara, no había alguien que nos dijera: hijo, esa no es la vida que tú debes de llevar. En ocasiones creemos que predicar el evangelio solamente es algo sencillo. Sí, es algo sencillo, pero nosotros debemos de mirar qué es lo que estamos alcanzando al hablarle la palabra a una persona. Yo pienso, ¿por qué el evangelio no alcanzaría a mi madre cuando estaba joven? Mis hermanos no hubieran nacido en la cárcel, yo no hubiera crecido en aquel lugar. Mire, ahora que sé lo que es llevar a tu hijo al kinder, ¿cuántos se acuerdan cuando llevaron a su hijo al kinder por primera vez? Hermano, lo lleva uno al kinder y lo uno así como que se viene escondiendo, porque el chavalillo empieza a llorar y a gritar: no me dejes, papá, no me dejes. Y lo uno piensa como que le van a hacer algo, y uno también quiere empezar a llorar con el chiquillo, y el chiquillo se queda ahí. Y luego yo me vine y había un puestecito ahí enfrente, y me escondí atrás del puestecito para ver si no lo metían de los pelos o de una oreja. Y lo agarró el conserje con la maestra y ya lo metieron a la escuela, allá al salón. Y luego ya me vine yo: ¿me devolveré por él o no me devolveré? ¿Lo dejaré o me devolveré y me lo traeré? Al siguiente día la misma historia. Yo como hubiera querido que mis padres hubieran experimentado esto. ¿Se acuerda cuando se le cayó el niño por primera vez? ¿A quién se le cayó? ¿A usted o a su esposo? Oh, y si uno se siente horrible esa experiencia, hermano. Sí. Sí, se siente feo. Son cosas que a lo mejor se nos habían olvidado, pero que hay padres que tienen a sus hijos todavía perdidos, y que esos hijos necesitan un hombre valiente o una mujer valiente que entienda que la gran comisión
el poder ir y llevar la palabra. Hermano, un día cuando yo estaba en una área de máxima seguridad, porque después de la vida que estaba llevando, a los 16 años del tribunal para menores me sentencian como mayor por robo de auto y me mandan al Cerezo de Ciudad Juárez de una manera anticonstitucional por el récord criminal que había en mi familia, porque mis abuelos eran drogadictos y expresidiarios, mi madre pues la misma historia. Y como nosotros habíamos crecido, la juez doctora del tribunal dijo: mira, ¿sabes qué, gato? Te voy a sentenciar y te voy a mandar al Cerezo para ver si te compones, para ver si agarras la onda, para ver si te enderezas. Y cuando ella me mandó al Cerezo a purgar la condena de 6 meses, hermano, al regresar yo al Cerezo fue como regresar a casa, donde había crecido desde los 2 años, donde mi madre había estado la mitad de su juventud, donde mis hermanos habían nacido. Todavía había gente de aquella época, de cuando estaba mi madre. Y cuando llegué, hermano, si cuando estaba con mi madre era como una pequeña mascota, miraba gente que se inyectaba prolinas y caían tirados, convulsionados, arrojando espuma por la boca, y otros presos se la quitaban y le echaban aire, hermano, respiración, como queriéndolos hacer volver de la muerte, y muchos ya no se levantaron de eso. Entonces ahora regresar a la cárcel era como regresar a casa. Hermano, cuando cumplí los 6 meses que me trasladan al tribunal para soltarme, la juez doctora me mete otra vez a la oficina, la juez del tribunal, y me pregunta: ¿agarraste la onda? ¿Te sirvió? Ella no sabía que yo ya venía usando otras drogas, que ya traía más parte de mi cuerpo tatuado. Yo ya después de esa sentencia lo que quería era estar adentro más que afuera, porque mi mundo era dentro de la cárcel. La última vez llegué a los 19 años de edad, los acababa de cumplir. Le había quitado la vida a un joven de cerca de 15 bloques que le había quebrado en la cabeza dentro de una construcción. Y luego le di como 7 puñaladas. Como homicidio calificado me querían dar de 39, 40 años. Me dieron 14 años por la muerte de ese joven. Pero al estar ahí adentro de la cárcel, hermano, yo sabía que ya no iba a salir. Yo sabía que ahí me iban a matar, a quitar la vida por la clase de persona que yo era. Estuve 4 años en un área de máxima seguridad. En una ocasión, hermano, yo ya quería que me quitaran la vida porque estaba cansado de vivir. No había esperanza para mi vida. La autoridad decía: esta gente ni volviendo a nacer cambia de vida. Vivíamos en una área donde estaban los enfermos mentales por la conducta que teníamos. Y en una ocasión, hermano, me dieron cerca de 6 puñaladas. Me destrozaron una paleta, un disco, me traspasaron los tendones de los pies a puñaladas. Quedé con el cuerpo paralizado en la enfermería. No me podía siquiera levantar para ir al baño. La enfermera tenía que traer un comodín, una vasija, para que yo hiciera mis necesidades. Por dentro estaba en un abismo de odio, de rencor. Solamente decía: el día que me levante de aquí voy a ir y voy a quitarle la vida a las personas que me apuñalearon. ¿Sabe? No había esperanza para mi vida, hermano. Yo anhelaba el abrazo de una madre. Cuando salí de estar en la clínica, después de no caminar por 3 meses, hermano, vienen y me avisan: ¿sabes qué, Martín? Tu madre acaba de morir de una sobredosis de heroína. Imagínese la pesadilla que estaba viviendo. Haber crecido desde pequeño, mi madre le quitó la vida a mi padre, ahora apuñaleado, después de estar con el cuerpo paralizado y estar en silla de ruedas. Vienen y me dicen que mi madre acaba de morir de una sobredosis. Parece como si todo el mundo se estuviera viniendo abajo. Cuando me sacaron de ese lugar a donde estaban velando a mi madre, había gente drogándose, fumando marihuana. El custodio me puso las esposas de la mano y él en la otra mano agarró su pistola y dijo: ¿sabes qué? Dijo el director, que si te querías escapar era mejor que te matáramos, aunque te llevaran los muertos, antes que pagar tu bronca. Pero hermano, yo esposado del custodio, yo lo que quería era entrar a ese lugar donde decían que mi madre estaba siendo velada por una sobredosis. Al abrir la puerta y entrar a ese lugar, hermano, había una caja blanca y ahí estaban mis hermanos y algunos familiares. Cuando yo me acerco a aquella caja, al vidrio, hermano, el impacto de mi corazón al ver a mi madre por una sobredosis de heroína en ese lugar,
empecé a abrazar la caja donde mi madre estaba, hermano, muerta, y le decía: madre, un día voy a cambiar de vida, un día voy a dejar de ser un drogadicto y un asesino, ¿sabe? Yo sé ahora que mi madre no me escuchaba, porque su alma y su espíritu ya no estaban en ese lugar, pero en el tercer cielo había uno, padre de huérfanos y defensor de viudas, y él estaba escuchando el corazón de un hombre que estaba anhelando un cambio sobre su vida. Cuando estoy 20 minutos en el funeral, al regresar a la cárcel, me convertí en una persona peor. Yo quería que me quitaran la vida, no tenía razón para seguir viviendo. Recuerdo en una ocasión cuando agarré un rastrillo y puse un pedazo de espejo en la puerta de barras de mi celda, y cansado, hermano, de vivir esa vida ahí en donde estaba, hermano, ahí cansado de vivir esa vida donde estaba, amarré aquel espejo en la puerta de barras, y al quebrar el rastrillo empecé a cortarme el cuello. De repente veo que sale hacia algo negro, y cuando le jalo, hermano, me había cortado la yugular, y empezó a salir tanta sangre que yo me asusté en realidad, y empecé a gritarle al custodio: custodio, ayúdame por favor, me estoy muriendo. Yo me quería detener la sangre y no podía, porque la sangre, hermano, empezó a bañarme. Yo le gritaba: custodio, por favor, ayúdame, me estoy muriendo. Y decían: ¿sabes qué? Córtate de una vez la yugular, ya nos tienes cansados, ya nos tienes hartos. Pero le dijeron: el gato se cortó el cuello y se está desangrando. En lo que viene el custodio, abrí la puerta, hermano, yo ya no podía mirarme, estaba desangrando, estaba recargado en aquella puerta de barra, deteniéndome la sangre, hermano, lo más que podía. Cuando abre la puerta, yo caigo tirado y escucho a lo lejos que decían: ya no la va a hacer, ya no se va a poder levantar, este hombre ya no la va a hacer. Pero conocí a alguien que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alguien puede alabar al Señor en esta preciosa tarde. Oh, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Me echaron en una cobija y me llevaron a la enfermería, me restauraron, y otra vez al área de castigo. Por 4 años estuve en ese lugar. Recuerdo un día cuando me corté las manos para salir a conseguir una dosis de droga, y cuando me llevan a la enfermería, se acercó un aleluya atrevido y me dijo: gato, Cristo te ama, Él puede cambiar tu vida. Como yo era un joven que estaba endemoniado, que cargaba un cuchillo del tamaño del miedo y un paño en la frente, estaba todo prieto de la cara, pero de la frente estaba todo blanco, porque siempre traía un paño y tenía el pelo largo como una trenza casi hasta la cintura. Cuando aquel aleluya se me acerca y me dice: gato, Cristo te ama, Él puede cambiar tu vida, hermano, yo volteé y lo miré y le dije: mira, a mí déjame en paz con mi vida, y tú haz con la tuya un papalote y échalo a volar. Pero cuando, hermano, yo regreso a la área de castigo donde yo vivía, aquella palabra venía: gato, Cristo te ama, Él puede cambiar tu vida. Y yo decía: ¿cómo es posible que alguien se interese en una persona vil como lo soy yo? ¿Cómo es posible que pueda existir alguien que me ame? Y allá dentro de mi celda yo me tenía que tapar con una cobija para que no me miraran los presos llorar, porque aquella palabra venía: gato, Cristo te ama. Cuando usted le habla la palabra a una persona, aquella persona jamás volverá a ser la misma persona. El Señor sabe el propósito por el que Él pone la palabra en su vida, para que usted vaya y se la lleve a aquella persona. No sabemos lo que alguien pueda estar pasando, pero sí sabemos que no hay coincidencias para el Señor, sino que hay propósito. ¿Sabe? Aquella palabra, hermano, yo la he descifrado como una avispa gigante que llegó y luego me dejó un aguijón y salió corriendo aquella avispa. Pero aquello que se quedó en mi vida, en mi corazón, empezó a taladrar mi mente, empezó a taladrar mi corazón, amado. Desde ahí para adelante ya no fui el mismo, porque aunque quería quitarme la vida de diferentes maneras, apuñaleaba a otros presos para que me mataran, pero había algo: gato, Cristo te ama, Él puede cambiar tu vida. Esto me trae el Espíritu Santo cuando iba a Saulo de Tarso, lleno de rencor, lleno de odio, lleno de coraje. Y cuando iba rumbo a Damasco, dice que un resplandor del cielo viene y toca su vida, y cae tirado este hombre
ciego sin poder mirar. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Y cuando este hombre cae tirado a tierra, lo primero que dice: Señor, ¿quién eres? Y le dice: levántate y entra a Damasco, porque se te va a decir lo que vas a hacer. Cuando este hombre llega a la casa de Judas, él ya había tenido un encuentro sobrenatural con Jesús. ¿Sabe qué necesitamos los seres humanos? Tener un encuentro sobrenatural con Jesús. Tuve una entrevista con Denise Merker de Televisa, y después de estar cerca de 3 días con nosotros, me dijo aquella mujer: solamente quiero que me expliques algo. Llorando el 3er día, dijo: solamente quiero que me expliques algo. ¿En qué momento se te salió todo lo que traías adentro? Le dije: si en 3 días no lo pudiste percibir o descifrar. Le dije: en una pregunta no podría contestarte, pero te voy a decir esto. El día que me doblé delante del Señor y que levanté mis manos y que le dije: Señor, reconozco el error que estoy viviendo, porque cuando estaba en la área de máxima seguridad estuve a punto de quitarme la vida. Pablo estaba ciego en la casa de Judas, pero cuando él tuvo un encuentro con el Señor, dice que él empezó a orar y empezó a ayunar, empezó a orar y empezó a ayunar, y de repente, pum, empieza a recibir una visión, ¿verdad? Donde llega un hombre y le pone las manos, y dice que él recibe la vista y es lleno del Espíritu Santo. Detrás del escenario el Señor le habla al profeta y le dice: oye, Ananías, ve a la calle allá en Damasco, en la calle derecha, en la casa de Judas, está un hombre llamado Saulo. Él está orando y él ve en visión que tú vienes y pones las manos sobre él, y él recobra la vista y es lleno del Espíritu Santo. Y este hombre dice: Señor, que no conoces a ese hombre, que no sabes quién es Saulo de Tarso, Señor. Pero el Señor le dice: tú haz tu parte, que yo voy a hacer la mía. Cuando tenga la oportunidad de hablarle al que vende droga en su esquina, usted haga su parte. Cuando tenga la oportunidad de hablarle a una persona, hermano, de la vida galante, usted haga su parte. Cuando vea a un adicto o a una ama de casa, usted hable el evangelio, usted haga su parte, que el Señor hará la de él también. Cuando viene este hombre de Dios y llega a la casa de Judas, lo primero que él dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció por el camino me ha enviado a que ponga mis manos sobre ti. Hermano, mire, vea sus manos, a lo mejor tan feas como las mías, llenas de callos o cortadas, pero cuando usted saluda a alguien o le regala un abrazo a alguien con todo su corazón, eso puede cambiar la mentalidad de una persona. Hay gente que le ha dicho: antes de conocerte yo creí que tirabas mucho aceite, pero cuando te conocí me di cuenta que eres una persona sencilla. Hay algo poderoso que el Señor depositó en sus manos para que usted lo transmita a otra gente cuando usted impone sus manos sobre ellos, sin esperar nada a cambio, solamente esperar que el Señor transforme esa vida. Cuando llega aquel hombre con Saulo de Tarso, dice que al poner sus manos sobre él, aquel hombre, estoy seguro que se sintió amado, se sintió comprendido, se sintió abrazado. Dice que las escamas se le cayeron de los ojos, o sea, perdió la visibilidad, hermano, humana, y recibió la visión de parte del Señor. Fue lleno del poder del Espíritu Santo. Este hombre, cuando él se levantó de ese lugar, él ya miraba de una manera diferente, ya sentía de una manera diferente. Antes era un perseguidor, era una persona que odiaba, era una persona que aborrecía, era una persona llena de rencor. Pero después de que imponen las manos sobre él y que recibe, hermano, la visión del Señor, él se levanta como un ganador de almas, como una persona, hermano, que en ocasiones cuando él caminaba, aunque lo apedreaban, hermano,
aunque casi le quitaban la vida, él sabía que la razón de su existencia era la gran comisión. Cuando, hermano, llegó el momento que yo iba a terminar con mi vida dentro de la cárcel, porque no quería seguir viviendo, me subí arriba de un lavamanos, hermano, que estaba en mi celda, y con un pedazo de cobija me amarré del cuello y de aquella ventana. Y esa tarde que me iba a quitar la vida, cuando se te va a escapar la vida, dicen que vienen los mejores momentos, los mejores recuerdos, hermano. Y yo empecé a recordarme muchas historias bonitas, pero en medio de esas historias me acordé cuando la última noche estuve en mi casa, un 30 de mayo, y que mi madre me decía: hijo, ya no te salgas, ya acuéstate a dormir. Y yo le decía: ahorita vengo, jefa. Ya acuéstate, hijo, ya no te salgas. Y yo le decía: ahorita regreso, ahorita vengo. Y no le hice caso a mi madre. Afuera me estaba esperando un muchacho. Yo vine a la casa a recoger una grabadora, y cuando salí de mi casa, a media cuadra le estaba quitando la vida a ese joven. Pasaron 3 años para regresar a mi casa. Cuando regresé porque mi madre estaba tendida en una caja de muertos. Cuando estaba ahí arriba de aquel lavado, que empecé a recordar aquello, me acordé cuando estaba abrazando aquella caja donde mi madre estaba tendida, y que le decía: madre, un día voy a cambiar de vida, un día voy a dejar de ser un drogadicto y un asesino. Pero de repente vino aquella palabra: gato, Cristo te ama, Él puede cambiar tu vida, Él puede hacerte diferente. Hermano, por primera vez experimenté lo que hoy sé, que era la presencia del Espíritu Santo adentro de aquella celda maloliente. Cuando empecé a experimentar aquello, hermano, de repente empecé a llorar y a gritar como un loco, y le decía: Señor, si has cambiado tanto marihuano y a tanto loco, ¿por qué no me das una quebrada también a mí? No era cristiano, no sabía arameo ni hebreo, no conocía el latín ni el griego. Era un drogadicto que estaba dentro de una celda maloliente, y ahí donde estaba amarrado del cuello empecé a llorar y a gritarle: Dios, dame una oportunidad, dame una quebrada. Si has cambiado a otros, ¿por qué no me das una oportunidad a mí? Y empecé a experimentar la presencia del Señor sobre mi vida. Empecé a llorar y a llorar y a llorar, hermano. De repente me empecé a desamarrar del cuello, porque la presencia del Señor había llegado hasta ese lugar en donde yo me encontraba, hermano. Yo ahí estuve llorando y llorando. ¿Por qué? Porque estaba teniendo un encuentro sobrenatural con el Señor. Me sentí la persona más sucia del mundo. Jamás pensé que alguien se pudiera interesar en mí, pero el Señor siempre se va a interesar en cada persona, sin mirar su estatus económico o social, porque una alma vale más que todo el oro del mundo, hermano. Cuando nuestro hermano Felipe fue y predicó el evangelio, él les habló, hermano, con mucha alegría del evangelio, hermano, a la gente, hermano. Pero sabe, cuando él les habló del evangelio, no les habló de la experiencia, de la transformación, del poder del Espíritu Santo. Y si nosotros algo necesitamos, hermano, es ser liberados. Nosotros necesitamos ser sanados. Nosotros necesitamos ser restaurados. No es posible que después de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, todavía síganos odiando, todavía síganos con rencor, todavía síganos con baja autoestima, pensando que no valemos nada, porque hemos sido diseñados, creados a imagen y semejanza de aquel que nos creó a cada uno de nosotros. Hermanos, tenemos un grande privilegio que mucha gente no tiene. Hermanos, somos hijos del Creador del cielo y de la tierra. Somos hijos, hermano, de aquel que vino a la cruz del Calvario y se entregó por cada una de nuestras vidas. Hermanos, somos la sal de esta tierra. Hermanos, pertenecemos a un reino celestial, pero aquí en la tierra, que llegará el día, hermano, en que despegaremos de este lugar y nos encontraremos con nuestro Señor y Salvador para siempre allá en las nubes. Alguien puede alabar al Señor en esta tarde. Nuestro hermano Felipe les habló fuertemente acerca del evangelio a la gente, pero no habló de la experiencia del Espíritu Santo, y tuvo que venir Pedro y Juan para hablar del tema.
Hechos capítulo 8, verso 14 al 17. Cuando ellos empezaron a hablar del Espíritu Santo, entonces aquella gente, mientras ellos hablaban, dice que cayó sobre ellos el Espíritu Santo y empezó a obrar de una manera poderosa y maravillosa en sus vidas. Dios no nos levantó para ser unos religiosos. Dios no nos levantó para ser jueces de nadie. Dios nos levantó con un propósito. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Y el Señor nos levantó a nosotros para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. El Señor nos levantó para poderle hablar a la gente que si el Señor pudo cambiar nuestra vida, puede cambiar la vida de cualquier otra persona. Que si el Señor nos restauró a nosotros, puede cambiar la vida de cualquier otra persona. Un día, hermano, en esa condición en la que vivíamos, fue un hombre a visitarnos y aquel hombre nos empezó a ministrar. Nos sacaron en una área llamada audiovisual y aquel hombre nos empezó a decir: sueñen que por soñar no se cobra. Si pudieran cambiar algo de su vida, ¿qué cambiarían? Si pudieran cambiar algo de su historia, ¿qué cambiarían? Y aquel hombre decía: cierren sus ojos. Era un hombre de Dios, pero como éramos puros reos peligrosos, nadie quería cerrar sus ojos. Todos nos hicimos hasta la orilla y sí queríamos, pero no podíamos, hermano, porque sabíamos que en cuanto cerraran los ojos, a uno se podía venir en contra del otro, hermano. Y aquel hombre empezó a ministrar: no sueñen que por soñar no se cobran. Si ustedes pudieran cambiar una historia en sus vidas, ¿qué historia cambiarían? Y al final a mí me tocó el Señor, hermano. Yo sí me recargué y cerré mis ojos y él decía: sueñen que por soñar no se cobra. Y yo recuerdo en esa tarde que mientras él decía: ¿qué parte de tu vida cambiaría si tuvieras la oportunidad? ¿Qué parte o qué decisión no tomarías en tu vida? Y cuando él estaba ministrándonos, hermano, nosotros éramos unos drogadictos que estábamos dentro de la cárcel sin esperanza de salir ni de cambiar. Pero yo empecé a soñar y yo decía: qué suave sería un día despertar y no necesitar una dosis de cocaína o de heroína. Qué suave sería un día despertar y no estar adentro de una área de máxima seguridad. Qué suave sería un día despertar y tener una esposa a un lado, tener un hijo. Qué suave sería un día despertar y no estar envuelto en todo esto que me envolví. Qué suave sería un día despertar y no tener este vacío que tengo en mi vida. Y aquel hombre empezó a decir: sueñen, sueñen que por soñar no se cobra. Si pudieran cambiar algo de su historia, ¿qué cambiarían? Cuando menos pensé, yo ya estaba llorando, soñando con una vida diferente. Y un día estábamos en un parque aquí afuera, en el Parque Borunda. Un domingo se acabó el servicio y yo me puse una playera, un shorts, mis tenis, agarré a mi esposa, a mis hijos: vámonos al Parque Borunda. Nos fuimos. Mi esposa se compró un elote, se sentó ahí en una banca de cemento que está ahí. Mis hijos, yo compré unos tickets y los subí a los jueguitos. Y luego me compré un algodón rosa de esos grandotes de azúcar. Y venía caminando con mi algodonzote rosa, amado. Y de repente, cuando estoy con aquel algodón rosa en medio del parque, empiezo a escuchar que me gritan: papá, papá. Y volteo y veo a uno de mis hijos que andan en el gusanito ese que es como una montaña rusa. Y luego de repente viene el tren y otros empiezan a gritar: papá, papá. Y empiezo a ver los que vienen en el tren. Y luego volteo así para enfrente y está mi esposa ahí sentada comiéndose un elote. Y yo volteo y me veo con el algodón ese rosa grandote, hermano. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar. La gente pasaba y se me quedaban mirando, todo tatuado de las manos con un algodón rosa grandote. Lloré y lloré en medio parque. A lo mejor algunos pensaron: ya lo pellizcó la esposa. Ya ve que hay esposas que como pellizcan feo, como la que no vino hoy, dijo la hermana. A lo mejor alguien pensó: pues qué trae este loco, ¿verdad? Anda drogado y todo tatuado con algodón rosa en medio parque. Llore y llore y llore solo ahí. Y de repente se levanta mi esposa y viene y me abraza y me dice: ¿por qué lloras? Estás fuera de las pandillas, estás fuera de las drogas, no estás en la cárcel, tienes una familia, el Señor te prestó un ministerio.
¿por qué lloras? Le dije, porque yo un día soñé con todo esto. Un día soñé con tener una familia. Un día soñé con tener un hogar. Un día soñé con estar fuera de la cárcel, fuera de las drogas. Le digo, y hoy ese día, ese sueño se ha hecho una realidad. Nos abrazamos en medio del parque, empezamos a llorar juntos. La gente pasaba sin entender y nomás se nos quedaba mirando. ¿Qué le quiero decir con esto? Hermano, Dios no me dio la oportunidad solamente de salir de una pandilla o de las drogas, sino también de la cárcel. Tener un hogar, una familia funcional. Después de haber crecido en un hogar desintegrado, después de compartir drogas con mi propia madre, después de haber estado la mitad de mi vida dentro de una prisión. Imagínense cómo me sentí cuando estaba en el Golden Gate de San Francisco, en el Puente Rojo, por donde pasó Godzilla destruyendo todo, y Peter Parker. Ahí estábamos mi esposa y yo en San Francisco, en el Golden Gate, en el Puente Rojo, mirando hacia Alcatraz. Y ahí también nos abrazamos y empezamos a llorar y le dijimos, Señor, gracias, Señor, porque no tuvimos que brincar el cerco, Señor, ni meternos por el río para poder llegar hasta este lugar. Fuimos al zoológico de Oakland, donde miramos desde una hormiga, hermano, hasta un murciélago, elefantes, tigres y de todo, y andábamos como unos niños divirtiéndonos, hermano, adentro de aquel zoológico que no alcanzamos a recorrer en todo el día. Salimos, nos fuimos a comer, nos fuimos a pasear, y luego pensamos, ¿y en qué momento llegamos a todo esto? ¿En qué momento cambió la historia? Póngase de pie, por favor. Yo le voy a decir en qué momento puede cambiar la historia de alguien. Voy a invitar a mis hermanos de la alabanza. La Biblia nos enseña acerca de unas bodas en Canaán de Galilea, donde se acaba el vino y vienen y le dicen a Jesús, Jesús, ya no hay vino. Dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado aún mi hora. Pero en medio de la historia dice que Jesús manda que llenen unos cántaros de agua y que vayan y los muestren al maestresala o al probador. Y cuando van y los llevan y aquel hombre los prueba, dice que se molestó tanto y dijo, ¿por qué guardaron lo mejor para el último, cuando lo mejor se debió de haber servido en un principio? Y vino con Jesús y le dijo, ¿por qué guardaron lo mejor hasta el final? Cuando vino con el encargado de la fiesta, el de la fiesta no supo ni qué había sucedido. Hermano, para que esa agua se hubiera convertido en ese vino, necesitaba un proceso en unos barriles para que se añejara y llegara a ese punto en el que estaba. Si usted agarra un puño de uvas y los mete en un vaso de agua, aunque los deje 3 días, 4 días, 5 días, y va, le saca las uvas y se toma el agua, sigue siendo agua, porque no pasó por el proceso que tenía que haber pasado para convertirse en un buen vino. Entonces, ¿qué sucedió en las bodas de Canaán? El Señor alteró los tiempos y alteró los procesos. Yo merecía la muerte y el Señor me dio la vida. Yo no merecía un hogar y el Señor me dio un hogar. Se alteró de una manera inexplicable. No merecía un día despertar y tener una esposa e hijos a mis lados, y lo que no merecía el Señor me lo dio. Un día me hablaron a la dirección del penal y me dijeron, Martín, ha venido de Israel un experimento a Ciudad Juárez y queremos que seas tú uno de los primeros. Le digo, ¿de qué se trata? Dice, trajeron 10 aparatos desde Israel. Esos aparatos traen una pulsera y a los presos le ponen una pulsera
y luego instalan el aparato en su casa y el aparato manda la señal desde vía satélite hasta la ciudad de Chihuahua y luego te marca un perímetro en tu casa donde a tal hora tienes que estar ahí y a tal hora tienes que salir. Y dijeron, ¿y sabes qué? Queremos que seas uno de los primeros con los que experimentemos. O sea, no merecía la libertad por la clase de persona que era, pero como el Señor alteró, entonces me soltaron para afuera. 8 meses con una pulsera donde me estaban monitoreando vía satélite desde otra ciudad, desde Chihuahua a Chihuahua. Y sabe, hermano, después de 8 meses que me hablaron a gobernación, me dijeron, ¿sabe qué, Martín? Entendemos que hay alguien más grande que lo cuida a usted. Necesitamos que nos entregue el brazalete. Les entregué el brazalete, hermano, y cada día veo cómo el Señor nos va dando todo lo que no merecíamos. Podemos salir a la banqueta sin escondernos de ninguna pandilla. Podemos mirar la policía a los ojos y preguntarle, oficial, ¿en qué le puedo ayudar? Podemos salir a pasear, a caminar sin tener que escondernos de nadie. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio todo lo que no merecíamos. Hermano, nos ha dado una vida eterna después de que merecíamos la condenación eterna. ¿Qué más quisiera que Dios te diera? El Señor te da la libertad, el Señor te levanta, el Señor te limpia. Hermano, mi esposa usaba media onza de cocaína todos los días por la nariz y 10 pastillas Reynol para bajar avión. Cuando ella entregó su vida a Jesús, tuvo un encuentro sobrenatural. No necesitó más cocaína, no necesitó más pastillas Reynol para bajar avión, porque cuando venimos a los pies de Jesús, el Señor tiene el poder para hacernos nuevas personas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hay esperanza para tu vida. El poder del evangelio sigue vigente para cambiar y para transformar. El poder de la palabra todavía puede liberar a una persona. El poder del Espíritu Santo todavía puede limpiar a una persona. No importa la clase de vida que viviste, cuando tú reconoces tu error, la palabra nos enseña: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Hermano, tus pensamientos son palabras delante del Señor. Solamente tú y el Señor saben cómo es tu vida. Si con el tiempo que tú estás orando puedes vivir toda una vida, si con tus días de disciplina que tú estás ayunando puedes mantenerte de pie y estar velando por tu familia, si tu tiempo de lectura en la palabra del Señor es lo necesario para poder cada día traer cambio y transformación y que el Señor revele su propósito a tu vida. Solamente tú y el Señor saben la vida que tú estás viviendo. Pero déjame te digo esto: cuando me apuñalearon, que me dieron cerca de 6 puñaladas, yo daba un paso y la sangre me escurría tanto que de los zapatos salían los borbojones de sangre. Llegó el custodio y me dijo: vamos a llevarlo a la enfermería. Me echaron otra vez en una cobija y me llevaron arrastrando a la enfermería porque me estaba desangrando. ¿Sabe? Yo no le podía decir al custodio: no, aquí déjame, que al cabo ahorita se me va a detener la sangre. No se me iba a detener. La solera medía cerca de media pulgada, hermano. Era de esas soleras metálicas que detienen las mallas. O sea, no se iban a detener los chorros de sangre. Este pie me lo traspasaron, este otro casi salió el puñal hasta acá por enfrente, me destrozaron. O sea, no se me iba a detener la sangre. Necesitaba ser atendido. ¿Por qué le digo esto? Probablemente alguien necesita ser atendido. Si se queda en la misma condición, es probable que se esté desangrando por dentro.
es probable que ya no pueda seguir. A lo mejor alguien está pensando, si hoy el Señor no hace algo en mi vida, es el último día que vengo a la iglesia. A lo mejor usted está pensando, yo vengo a la iglesia, pero ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Qué está pasando con mi matrimonio? ¿Qué está pasando con mi esposo? ¿Hasta cuándo, Señor? Una oración puede cambiar el destino. Una oración puede cambiar el rumbo. ¿Por qué no venimos como familia en esta tarde y hacemos un altar para el Señor? A lo mejor usted diga, es que yo no necesito. Y cuando nosotros decimos, somos los que más necesitamos. Hermano, quisiera venir usted al altar por un familiar, por un conocido, por un hijo, por sus padres. Yo quisiera tener a mi madre, y mientras yo predico en la iglesia los domingos, quisiera tener a mi madre allá enfrente para decirle, madre, Jesús ha cambiado mi vida, madre. Ya no soy ese drogadicto que compartía drogas contigo, madre. Jesús ha venido a mi vida. Jesús me ha cambiado. Jesús me ha dado una nueva oportunidad. Pero en ocasiones es demasiado tarde, amado. Pero si usted hoy tiene a su mamá, aprovéchela, hermano. Aprovéchela. Si hoy el Señor te diría, ¿qué quisieras que cambie de tu historia? Hace cerca de 3 meses fui a sacar mi carta de no antecedentes penales y me dijeron, no se le encontraron antecedentes penales. Hasta eso borró el Señor. Hasta eso borró el Señor. Puedo enseñarle esa carta a un policía. Pero ¿qué hay de la historia de 21 años adentro de una cárcel? ¿Qué quiero decirte? Hoy el Señor puede borrar tu pasado. Si tienes una imagen que ya no deberías de tener, hoy es el día que le digas, Señor, yo creo en el poder sobrenatural de tu sangre, que puede venir y borrar esta mala imagen de mi vida, Señor. Hoy renuncio, Señor, al rechazo, Señor. Me he sentido rechazado, rechazada, Señor. Me he sentido rechazado, Señor, aunque no lo he contado a nadie, Señor, aunque no se lo he dicho a nadie, Señor. Pero tú conoces mi interior, Señor. Tú sabes cómo me he sentido, Señor. Vamos, abra sus labios. Escape por su vida. Escape por su vida. Esta es su oportunidad. Esta es su oportunidad. Probablemente alguien más esté desangrando, pero no pasa porque le da vergüenza, le da pena. Hoy es el día que la historia de tu vida puede cambiar como cambió la mía. El poder del evangelio todavía puede cambiar la historia de alguien más. Si cambió la mía, puede cambiar también la tuya. Padre, en el nombre de Jesús, ¿a quién iremos que más valga, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Señor, yo pido un milagro sobrenatural. Que el poder de tu palabra, Señor, y de tu sangre venga, Señor, a traer una historia diferente, Señor. Sí, Señor, de generación en generación. Que sus generaciones sean cambiadas y transformadas, mi Dios. Sí, Señor. Señor, que nuestras generaciones sean unas generaciones benditas, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ¿a quién iremos que más valga si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor? Señor, tú cambias la historia, Señor. Tú alteras, mi Dios, los tiempos, Señor. Claro que sí. Tú alteras los tiempos, mi Dios. Señor, lo que nadie puede hacer, tú lo puedes hacer, Señor. Claro que sí, Señor. Lo que nadie puede hacer, tú lo puedes hacer, mi Dios. Sí, lo que nadie puede hacer, tú lo puedes hacer, Padre.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, pon tu mano de poder, mi Dios. No hay nada imposible para ti, Señor. No hay nada, nada imposible. Nada imposible hay para ti, Señor. Aquí hay un pueblo delante de tu presencia.